El día de hoy, Jorge Millán y mi persona Rafael Martínez hablaremos sobre la arquitectura colonial en Cartagena de Indias. Haremos un recorrido por la historia, haciendo énfasis en cómo se fue construyendo la ciudad. Analizaremos todos los ámbitos arquitectónicos, así como los cambios que ha tenido con el pasar de los siglos. Cartagena de Indias inició cuando los españoles ocuparon la aldea indígena de Calamarí, fundada por Pedro de Heredia el 1 de junio de 1563. Había sido llamada Cartagena por el geógrafo Juan de la Cosa, por su parecido geográfico con la Cartagena de aquel entonces de España. Al llegar don Pedro de Heredia y sus hombres, encontraron unos bohíos abandonados. En los primeros años, Cartagena de Indias se convirtió en el centro de mayor circuito comercial internacional conocido hasta la época. Por eso no es de extrañarse que la ciudad fuera objeto de codicia, no solo por los reinos adversarios de España, sino de piratas, corsarios y bucaneros. Los ataques llevaron al imperio a empezar a construir una fortificación capaz de defender los tesoros que llegaban. Este proceso constructivo tardó 2 siglos. En esa época Cartagena tenía 2 entradas marítimas principales, Boca Grande y Boca Chica. Por su profundidad, la primera permitía la llegada de barcos grandes que por la segunda. Después de varios ataques piratas transcurridos entre 1540 y 1560, la corona tomó la decisión de fortificar la entrada por Boca Grande. En 1566 fue levantado en la isla de Manga el fuerte de San Felipe del Boquerón, y un año después, en Punta Icacos, el fuerte de San Matías. Ambas estructuras fueron destruidas por el pirata John Hawkins en 1568 y en la toma de la ciudad de Sir Francis Drake ese mismo año. Fue entre estas desgracias que en el siglo XVI la corona proyectó un sistema defensivo verdaderamente imposible de conquistar. En 1595, el ingeniero Antonelli diseñó varios fuertes en Boca Grande y en 1603 reconstruyó San Matías. Entre 1608 y 1628, el ingeniero Cristóbal de Roda, continuador del proyecto de Antonelli, edificó la plataforma de Sant'Ángel y Santa Cruz de Castillo Grande. En 1630, Sant'Ángel y San Matías fueron demolidos y en su reemplazo se construyó el fuerte de San Juan en el extremo nororiente de la isla de Barú. Cartagena queda así custodiada por San Juan y Castillo Grande. A mediados del siglo XVII, los galeones Suceso y Concepción se hundieron en la entrada de Boca Grande y la taparon. Allí se mandó la construcción de una gran muralla submarina. Esto obligó a fortificar la otra entrada a la bahía. Se construyó en el sur de Tierrabomba el castillo de San Luis de Boca Chica. A inicios del siglo XVIII, el ingeniero Juan de Herrera y Sotomayor decidió reconstruir San Luis, complementándolo con varias baterías en la costa occidental de Tierrabomba para reemplazar el fuerte de San Felipe en el extremo norte de Barú. Para finales del siglo XVIII, Cartagena se encontraba rodeada por murallas. En 1656, Pedro Zapata de Mendoza, gobernador de la ciudad, por orden de la corona, mandó a construir en el cerro de San Lázaro un pequeño fuerte. Se trataba del poderoso castillo San Felipe de Barajas. Gracias a las características geográficas de la bahía de Cartagena y a su infraestructura, proporcionaban ataques de enemigos que no tenían otros puertos del Caribe, teniendo a la ciudad en un lugar de vital importancia para enviar bienes y esclavos a las provincias inferiores del nuevo reino. Su ubicación era ideal para el desplazamiento de las embarcaciones hasta La Habana, donde flotas y galeones retornaban a España. La economía de Cartagena de Indias giraba casi completamente en torno a la actividad mercantil, articulada alrededor de la intermediación del puerto entre el Nuevo y Viejo Mundo, con el establecimiento de flotas y galeones. El sistema social en la Cartagena colonial se dividía principalmente entre eclesiásticos, blancos, criollos, mestizos, indígenas, libres y esclavos negros. La población en 1565 era de 1000 habitantes y en 1810 era de 25.000 habitantes.
La situación de la corona española se complicó con los británicos, y esto generó que en 1713 se firmara el Tratado de Utrecht, donde España le daba permiso a Inglaterra para llevar a América un barco mercantil e inducir una cierta cantidad de esclavos una vez al año, lo que se conoció como el Acento de Negros. España deseaba mantener el monopolio comercial con América, mientras los ingleses abogaban por el libre mercado. En una de las acciones comerciales de los británicos, se apresó al capitán Robert Jenkins y se le cortó una oreja como represalia. Dicho capitán paseó su oreja por medio Londres clamando venganza, hecho que fue aprovechado por el partido belicista para iniciar una guerra comercial y militar contra España. El primer ministro Sir Robert declaró la guerra a España el 23 de octubre de 1739. En el primer año de guerra, los británicos atacaron con éxito La Guaira y Puerto Cabello. En marzo de 1740 hicieron un intento en Cartagena. Luego en mayo del mismo año se registra un segundo asalto en Cartagena, que como el primero fue tan solo un transeo. Cuando se produce el tercer ataque, ya se había iniciado la guerra de la oreja de Jenkins. Todos estos acontecimientos dieron lugar a la que conocemos como la Guerra de Cartagena. Cartagena de Indias, 13 de marzo de 1741. Inglaterra organizó una formación guerrera formidable. El almirante Edward Vernon preparó y armó una magnífica flota de 195 navíos, entre buques de guerra y transporte. Con 27.600 hombres, fue la flota más grande jamás vista en la época. La flota se puso rumbo a Cartagena de Indias para tomar al asalto. Era el gran objetivo de los ingleses. El comandante Blas de Lezo era el responsable de la defensa de la ciudad. Disponía solamente con 3.600 hombres y una flota de 6 buques: el Galicia, el San Carlos, el San Felipe, el África, el Dragón y el Conquistador. Aunque esto era muy poco, Cartagena de Indias contaba con unas magníficas fortalezas y castillos que protegían la ciudad. Dentro de este conflicto se libraron batallas como la Guerra de Boca Chica y la Guerra de la Bahía Interior, donde los ingleses intentaban entrar a Cartagena ante la imposibilidad de entrar por Boca Grande. El 16 de abril, los ingleses logran desembarcar en la isla de Manzanillo, ocupando la zona. La noche del 19 al 20 de abril se produjo el definitivo asalto al castillo San Felipe. La sorpresa de los ingleses fue mayúscula cuando comprobaron que sus escalas eran demasiado cortas y no podían escalar las murallas del castillo, donde se les es imposible atacar y son fácilmente masacrados. Desde el 1 de mayo, los ingleses emprenden la huida, y el 20 de mayo sale la última embarcación inglesa con la derrota en sus hombros. La corona mantuvo el poder por varias décadas hasta el 11 de noviembre de 1811, donde se pronunció la independencia. Cartagena se atrevió a hacer frente al Imperio Español, por lo tanto fueron realizados y emprendidos acontecimientos de gran importancia para liberar a la ciudad de la servidumbre y abolir la esclavitud. Y bien, una vez contextualizada la historia, entramos en materia de arquitectura. La casa colonial cartagenera tiene su origen en la casa española del Levante, pero sobre todo de Andalucía, la cual a su vez nos muestra una fuerte influencia mudéjar, que se delata en el concepto de patio interior alrededor de la cual gira la casa, y en el hermoso trabajo de madera de sus cubiertas. Para la época colonial, las casas se clasificaban según el número de pisos de la edificación. Se denominaba casa baja a las viviendas de un solo piso y casa alta a las viviendas de 2 o más pisos. La casa baja. A diferencia de las casas de 2 o más pisos,
El uso de las casas de un solo piso era primordialmente como vivienda, teniendo la posibilidad de un local comercial solamente aquellas casas ubicadas en esquinas. En ellas se establece una tipología de espacios principales tales como el zaguán, el cual es un espacio siguiente al acceso que funciona como filtro entre el espacio público y el privado. La antesala o vestíbulo, que es un espacio semiabierto relacionado directamente con el zaguán, con el patio interior, con la circulación de alcobas y por supuesto con el salón principal. El salón principal, el cual es el espacio más grande de todos destinado a la actividad social de mayor formalidad y de expresión por excelencia. La crujía, la cual es un espacio comprendido entre un muro y la sucesión de pilares alineados. Las alcobas, las cuales son espacios destinados al dormitorio que ocupan la crujía lateral opuesta al acceso y a ella se llega desde el zaguán mediante la circulación indirecta. Estas son las menos favorecidas por la iluminación y la ventilación debido al muro medianero del predio vecino. El comedor y la cocina. Estos eran espacios destinados a la preparación y al servicio de la comida. Se ubicaban al final del corredor de las alcobas. Y por último, pero menos importante, las alcobas. Estos son espacios destinados al dormitorio. Ocupan la crujía lateral opuesta al acceso y a ella se llega desde el zaguán mediante la circulación indirecta. Estas son las menos favorecidas por la iluminación y la ventilación debido al muro medianero con el predio vecino. La cocina y el comedor. Estos espacios son destinados para la preparación y el servicio de la comida. Se ubican al final del corredor después de pasar por las alcobas. Y por último, pero no menos importante, el patio interior y el traspatio, los cuales son espacios abiertos de articulación entre todos los espacios cerrados o semicerrados que conforman la casa colonial. La casa alta. En la casa colonial de 2 pisos, ubicada en su mayoría en el centro o barrio de la catedral, el esquema suele ser similar a la casa baja, solo que en el segundo piso se destina a la vivienda, mientras que en el primer piso se ubican oficinas, comercios, depósitos y aposentos de la servidumbre. Entre los espacios de la casa alta encontramos en el primer piso el acceso o portada. Este puede estar en el centro o a un costado de la casa. El zaguán, que es la continuación del acceso, debe quedar en el centro o al costado de la casa dependiendo de la ubicación del acceso. El vestíbulo del primer piso. Es un espacio de distribución de la primera planta contiguo al zaguán y al patio interior. La escalera. Ubicada a un lado del vestíbulo, se desarrolla normalmente en 2 tramos. Locales externos. Estos se ubican en la crujía frontal hacia la calle. Locales internos en la crujía lateral. Estos se destinan a depósitos o habitaciones de la servidumbre. Locales internos ubicados en la crujía posterior. Estos se destinan a depósitos o a locales de servicio. Y el patio interior, que al igual en la casa baja, es el espacio que articula todos los espacios de la casa colonial. En el segundo piso encontramos el vestíbulo. Este está ubicado entre el gran salón y el vacío del patio. Es una estancia de uso diario de la familia. El gran salón es un espacio social ubicado en la crujía frontal entre el balcón y la antesala. El balcón corrido exterior hacia la calle. Unas veces es acompañado de tribunas laterales y excepcionalmente sustituido por estas. La balconada. Es un balcón interior sobre el vacío del patio, el cual reparte a las alcobas, la cocina y el comedor. Las alcobas. Estas están ubicadas en fila una tras otra en la crujía lateral. La cocina. Esta está ubicada en el fondo de la crujía lateral, al fondo de la cual suele haber una escalera hacia el traspacio en caso de existir este. Y por último el comedor, ubicado en la crujía posterior,
en una estancia fresca y privilegiada, especialmente si hay traspatio. Arquitectura militar. A diferencia de otras edificaciones del país, el Castillo de San Felipe de Barajas es el único monumento de Colombia declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su imponente y completa arquitectura colonial. Asimismo, se considera el ejemplar más importante de la arquitectura militar en Cartagena. Su estructura principal se conforma de un cuartel y un polvorín situados en el centro. Además, cuenta con un total de 63 cañones, de los cuales 8 se instalaron originalmente y 55 se añadieron posteriormente. Todas estas edificaciones están rodeadas perimetralmente por un total de 7 baterías, las cuales están unidas entre sí por túneles y galerías en el interior y por fosos en el exterior. Cada una de las baterías se adapta sobre el terreno donde está situado, haciendo del castillo una planta simétrica tal como se muestra en la imagen aérea. Otros ejemplos de arquitectura militar en Cartagena son Fuerte del Boquerón de San Sebastián del Pastelillo, Batería del Ángel San Rafael, Castillo de San Luis de Boca Chica y San Fernando, Fuerte Batería de San José, Fuerte de Santa Cruz de Castillo Grande, el cordón amurallado de las fortificaciones de Cartagena, el baluarte de Santa Bárbara, el baluarte El Reducto y por último el fuerte de San Juan de Manzanillo. Arquitectura religiosa. La Catedral de Santa Catalina de Alejandría puede considerarse como una de las catedrales más antiguas de América. Su diseño se enmarca en la última etapa de la arquitectura renacentista española, con un estilo herreriano típico del reinado de Felipe II. El maestro constructor, Simón González, se inspiró para su creación en las basílicas andaluzas y de las Islas Canarias. El edificio, cuya construcción inició en 1577 para reemplazar la sencilla catedral de paja y caña, cuenta con una planta basilical dividida en 3 naves y acompañado de una serie de capillas contiguas. Del mismo modo, la torre que se puede apreciar actualmente fue trazada por el arquitecto francés Gaston Lelargue como producto de una remodelación hecha a principios del siglo XX. Otros ejemplos de la arquitectura religiosa son el Santuario de San Pedro Claver, la Iglesia de la Trinidad, la Iglesia de San Toribio, Ermita Nuestra Señora de la Candelaria, Ermita del Cabrero, Iglesia de la Tercera Orden, Iglesia de San Roque, el Convento de San Francisco, Parroquia de San Sebastián y el Santuario y Museo de la Santa María Bernarda, todos ubicados en Cartagena. Arquitectura civil. El Palacio de la Inquisición es una de las casas típicas de la arquitectura civil de la Cartagena de Indias del siglo XVIII. Está compuesto por 3 casas, 2 sobre la plaza y una más sobre la calle vecina, más conocida como la Casa de los Calabozos. La fachada principal ocupa todo el costado occidental de la Plaza de Bolívar, con rejas en el entresuelo y balcones en la planta alta, rematada con un pretil de pináculos de cerámica. También sobresale la portada barroca labrada en piedra coralina, la cual es una de las más significativas de la ciudad por su riqueza de diseño. En ella se distinguen arabescos, el escudo de su propietario original y la cruz del cristianismo. En el interior se aprecia el ensamblaje de las 3 casas, una de las cuales, la de los calabozos, que da hacia el frente de la Inquisición, se encuentra separada del conjunto inicial. En el interior se aprecia el ensamblaje de las 3 casas, una de las cuales, la de los calabozos, que da de frente a la calle de la Inquisición, se encuentra separada del conjunto inicial. El escudo del tribunal que estaba en la portada fue destruido, junto con los archivos por los patriotas del 11 de noviembre de 1811. Hoy en día, en la casa funcionan la Academia de Historia, el Museo Histórico y el Archivo Histórico de la ciudad.
Otro elemento importante está ubicado en la fachada lateral, en donde se encuentra el buzón de ignominia, constituido por una pequeña ventana coronada por una cruz, la cual servía para que los delatores dejaran anónimamente su información. Aún después del año 1810 se seguían haciendo edificaciones con elementos típicos de la arquitectura colonial, porque era lo conocido y lo que en ese entonces se sabía construir. Sin embargo, con la independencia del yugo español se buscaron nuevos modelos en el resto de Occidente. Estas nuevas obras recibieron influencias de las corrientes provenientes de Inglaterra, Francia e Italia, a lo que posteriormente se le denominó periodo republicano. Por esa razón, es difícil encasillar la arquitectura de ese momento en un solo estilo. A esto se le conoce como arquitectura ecléctica. El conjunto fortificado tiene forma de triángulo. Su plano es característico de las ciudades coloniales del Nuevo Mundo. Lo atraviesan en toda su extensión calles rectilíneas, aunque hay algunos desfases, algunos contrastes, sobre todo a nivel de las puertas de la ciudad. Algunas líneas oblicuas se superponen a la cuadrícula inicial, lo cual no es raro. En los primeros planos de la ciudad se perfila el bastión de Santo Domingo, apuntando hacia el mar, y el recinto fortificado se extiende por un espacio casi anfibio, cuyas 400 casas ocupan la mitad de la isla de Calamarí. En el centro del caserío se observa la iglesia catedral, que como todas las demás construcciones cartageneras carecen de materiales nobles. La mayoría de las construcciones contaban con 2 niveles, con alturas promedio de 8 a 10 metros, donde la altura más visible era la de la catedral. Las calles empedradas se caracterizaban por ser angostas y contar con pequeñas aceras. Fuera de la ciudad fortificada, en la isla de San Francisco, se encontraba el arrabal de Getsemaní, que con el pasar de los años empieza un creciente desarrollo con la construcción del convento, iglesias, fuertes y caseríos en el lugar. Cartagena, por ser una ciudad-puerto, el espacio de mayor importancia urbana lo construía la Plaza de la Mar, hoy día la Plaza de la Aduana, en donde se encontraban las principales edificaciones institucionales y se realizaban las actividades comerciales. El otro nodo urbano estaba representado por la Plaza Mayor, hoy llamado Parque de Simón Bolívar. Era un punto de encuentro y actividad social. La ciudad se encontraba rodeada por un sistema de murallas protegidas por baluartes y en la parte insular por castillos y fuertes. El acceso principal de la ciudad fortificada es la que conocemos hoy como la Torre de Reloj. Esto corresponde al reloj con la que fue coronada a principios del siglo XVIII. En los inicios de la ciudad era conocida con el apelativo de Boca del Puente, ya que a sus pies se levantaba un puente levadizo sobre el cañón de San Anastasio, que unía la ciudad amurallada con el barrio de Getsemaní. Desde el fin del reino de la corona española hasta la actualidad, las edificaciones coloniales han sufrido una serie de cambios y transformaciones, ya sean estas positivas o negativas. En Cartagena existía todo un conjunto de murallas y rebellines, de los cuales hoy no están todos. Esto sucedió por unas razones o excusas como la necesidad de anchar la vía pública, construir un mercado público en lo que hoy día es el centro de convenciones, conectar Getsemaní con el barrio de Manga y el saneamiento que tenía que tener la ciudad al ser puerto desde la construcción del Canal de Panamá. Al ser un foco de infecciones y basuras, el tramo más grande que se derribó fue el que iba desde la boca del puente al actual Torre de Reloj al baluarte de San Ignacio. Con el impacto turístico que tuvo la ciudad, las antiguas edificaciones coloniales empezaron a dejar de ser domésticas para cumplir una actividad económica e institucional. Aunque conservan sus fachadas, muchos de los espacios del centro histórico se han adaptado como hoteles de lujo, restaurantes, tiendas de marcas internacionales, museos y centros culturales. Sin embargo, en el barrio Getsemaní
aún se guarda un poco de esa esencia popular cartagenera. Debido a lo anterior mencionado, y que Cartagena obtuvo el estatus de ciudad patrimonio de la humanidad, se empezó a recuperar muchos edificios que estaban en abandono, conservando lo ornamental, se dejó a un lado la opacidad y actualmente encontramos calles con paredes y puertas coloridas, con balcones de madera y ventanas llenas de flores. Se aprecia el mimo y el cuidado de sus gentes en la conservación y mantenimiento de su patrimonio cultural. A Cartagena de Indias la salvó su arquitectura. Gracias a una correcta planificación de ciudad, los enemigos no pudieron destruirla. Las pintorescas casas coloniales están en pie, recordando un legado que hoy está más vivo que nunca.